vamos a mirar lo siguiente, ¿sí? Sucede que cuando se da una lesión, decíamos, el conocer que la célula se ha destruido, que se ha roto, porque eso es lo que va a pasar, ¿sí? Donde la membrana va a terminar fragmentada y va a permitir que los componentes internos salgan, ha sido un aspecto que se ha podido utilizar desde la medicina en el sentido de que el contenido que existe dentro de la célula, pues nos va a permitir reconocerlos y saber si realmente hubo un proceso de muerte celular, por ejemplo, cuando uno habla de un infarto, ¿sí? Infarto, en este caso agudo del miocardio. Pues nosotros lo observamos, o por lo menos tenemos toda la clínica y sospechamos la presencia de él, ¿sí? Pues nosotros decimos, yo quiero saber si el paciente ha presentado ese tipo de afección. En, en tiempos anteriores se logró reconocer que la creatinquinasa, la CK, era una aquí la dicen como CPK o creatinfosfoquinasa o creatinquinasa. Sucede que en tiempos anteriores se decía que ella nos ayudaba mucho. ¿Por qué? Porque cuando se muere el tejido, el músculo estriado salía la CK, ¿sí? Pero el problema, ¿cuál era? No, pues si es músculo estriado, puede ser esquelético o puede ser cardíaco, ¿sí? Yo he colocado muchas veces este ejemplo. Le digo a un paciente, estaba haciendo ejercicio, ¿sí? Estaba ejercitando pectorales, estaba ejercitando el pectoral del lado izquierdo y le dio dolor en esa zona. No sabemos si fue o se le desgarró el músculo pectoral o del esfuerzo que hizo le dio un infarto. El dolor es casi zona. Sí, van a haber algunas diferencias adicionales, pero que solo fue con el dolor. Entonces dice, no, no sé qué se le dañó. O se le dañó el músculo cardíaco, estriado cardíaco o el estriado esquelético. En ese punto, pedirle una CK, ¿ayuda o no ayuda? ¿Qué opinan? ¿Qué pasaría si yo le pido una CK? Una creatinasa, le digo, vamos a mirarlo en el laboratorio. ¿Qué nos puede decir Brian Rosero? ¿Sí me escucha, profe? Sí. Pues, si pedimos un CK, pues este no sería específico como tal. Ya tendríamos que pedir el SKMB para que sea cardíaco, o si es MM, pues ya sería como el esquelético normal, músculo esquelético. Sí, porque CK solo nos dice músculo estriado, pero quedamos en las mismas. Porque Exacto. yo quedo pensando en que puede ser el pectoral, sí, el pectoral mayor, o puede ser en este caso, ¿cómo es? El cardíaco. Pero como dice el compañero, pide el CKMB, la CKMB es específica para el músculo cardíaco y afortunadamente como ya se pudo pues reconocer y poderla trabajar, entonces ya con muchos ya los colegas ya las saben solicitar y es algo importante dentro de este proceso, ¿no? De tener conocimiento de este tipo de elementos para poder conocer qué es lo que está sucediendo a nivel del corazón o del músculo. Así también, sí, les había dicho la fosfatasa alcalina, ¿dónde está? ¿Qué En órgano el hígado y pertenece? huesos, profe. Pues se lo puede encontrar en todo el cuerpo, ¿no? Pero pues tiene una especificidad más que todo en el hígado y los huesos, aunque pues también en alguna proporción en el sistema digestivo y los riñones, ¿no? Ujú. Sí, generalmente, como dice más, se la utiliza para el hígado, ¿sí?
aunque en algunos no se puede utilizar, en otros, o sea, puede presentarse, pero se la utiliza con cierta frecuencia para mirar si hay algún efecto de lesión. Por eso la amilasa pancreática, que el apellido pues se colocaba amilasa, pero pues uno sabe que cuando se está generando esta amilasa y si está muy alta y estamos hablando de la que es más específica, la pancreática, el paciente tiene pancreatitis. Y así yo creo que con el tiempo vamos a lograr identificar muchos de los elementos que se liberan y pueden ser ya transportados por la sangre dentro, o sea, dentro de ese contexto de que es una muerte, una necrosis. El tejido se está muriendo, hay necrosis y ahí tenemos ese elemento, ¿no? Que se está en ese sitio. Entonces, con estos puntos, sí, con todos estos elementos, pues es importante ratificar que nosotros debemos de estar al tanto de que, miren, que una situación, un evento secundario a la muerte celular nos va a permitir dar mayor claridad de qué es lo que está sucediendo, o por lo menos ser específicos frente a qué tejido está siendo reconociéndose que se había muerto. Por decir algo, yo recuerdo cuando estaba haciendo el internado, no estaba ni en el internado, yo estaba creo que en sexto semestre, en séptimo semestre, y llegó un paciente que estaba con bastante dolor abdominal. Y cuando uno dice abdomen, sí, uy, pero es que el dolor abdominal puede ser por muchos órganos que ahí están, ¿sí? Entonces, nuestra gran duda era qué órgano está generando el dolor. Puede ser una gastritis, puede ser una úlcera perforada, puede ser un cálculo en la vesícula, puede ser un desgarro a esa zona, o sea, hay varios eventos que podían generar dolor allí, ¿sí? Y de- se acompañaba el paciente, tenía uno de los síntomas que presentan los pacientes que tienen estas lesiones, es mucho vómito. Bueno, entonces al final se le hizo una prueba de amilasas y las amilasas salieron bastante altas, las amilasas pancreáticas. ¿Eso qué nos dice? No, el que está dañado es, o el que está lesionado, el que se está necrosando es el páncreas y ahí cae totalmente la estrategia de tratamiento, ¿no? Entonces, aquí también es como para hacer ese llamado de que nosotros en el capítulo anterior, en las reuniones anteriores, nos hemos, se puede decir, como enfatizado en que tenemos que pedir una muestra. Con esa muestra podemos sacar algunos resultados y patología nos va a decir qué sucedió. ¿Sí? Pues les comento que van a haber muchas situaciones clínicas en las que no vamos a tener que recurrir a patología. Pues en última, en algunos momentos, uno dice, no, pues, entonces, ¿para qué patología? No, pues, ojalá pudiéramos tener la oportunidad, la rapidez para conocer estos elementos, estas situaciones, ¿no? Pero a veces patología siempre tarda en procesar los tejidos y puede perder mucho tiempo. Entonces, por decir, si yo sospecho que es pancreatitis, y digo, no, pues venga, le tomo una muestra de páncreas y ahorita esperemos que en 3 días venga el resultado de patología. Pues no cabe eso. Venga, yo creo que es un infarto, pero venga, le tomo una biopsia del corazón y vengas en 3 días y le decimos si es infarto o no. Tampoco, ¿cierto? Yo le puedo decir si el paciente, si usted tuvo dolor precordial, le voy a confirmar si usted sufrió un infarto en ese momento, ¿sí? Logró sobrevivir, pero no sabemos si el dolor que tuvo fue de infarto. Pues tomémosle la muestra y veamos si en la sangre aparecen estas enzimas, ¿sí? Así podríamos, les doy pautas de cómo podemos utilizar esto, ¿no? Ahora les muestro en una tabla dentro de una lesión celular un poco más sí, de daño, de infarto, cómo se podía ver eso. Igual lo trabajaremos dentro de infarto. Eso, o bueno, cuando veamos infarto específicamente, pues lo comentaremos más.
Y bueno, y los cambios a nivel de los daños a este nivel, ¿sí? O sea, recuerden, hay dos fenómenos, hay dos mecanismos, la desnaturalización proteica y la digestión enzimática. Entonces, ya les voy a comentar algunos elementos, pero miremos un poquito algunos eventos que pueden también producir lesión. Por ejemplo, los radicales libres. De alguna forma ya hemos visto, ¿no? Algo de eso. Pero miren que son productos inestables de proteínas, lípidos y carbohidratos. Estos continuamente los estamos trabajando, los estamos metabolizando en nuestro cuerpo. Por lo tanto, ¿qué sucede con estos elementos? Son tan cotidianos que nosotros lo que vemos en ellos es que suelen, o sea, suelen o se están formando en todo momento radicales, ¿sí? Porque si son productos inestables. ¿En nuestro cuerpo se están metabolizando proteínas? Sí. ¿Lípidos? ¿Carbohidratos? Sí. Entonces, estos productos de ese metabolismo están surgiendo. Entonces uno dice, bueno, primero que todo es una situación que no la podemos eliminar, se está dando. Sí, son unos productos que por ahí es, como por decirlo en términos más coloquiales, como unas basuritas que están quedando, pero que en el fondo químicamente están generando problemas, ¿sí? Que tienen ya sea una acción, como dice, lesiva, ya puede ser de forma biológica o de forma química. Algunas situaciones que también provocan que estos radicales libres se generen, pues la radiación ultravioleta, algunos metabolitos externos, las reacciones de óxido de reducción, las reacciones con los metales de transición, óxido nítrico. O sea, son algunos de los eventos que suelen llevar a que se puedan producir estos tipos de productos inestables, ¿sí? Ahora veamos algunos de los daños que ellos pueden provocar. Por decirlo, este no es un daño muy severo, ¿no? Peroxidación de lípidos. No hablo de peroxidación de lípidos. Estamos hablando de que es una situación en la cual nos, pues, nos está mencionando que se está, como dice aquí, afectando o se está dando la membrana, ¿sí? Pero, bueno, digámoslo así, este proceso, de alguna manera, y todos los procesos para radicales libres tienen algunos, como ustedes leen acá, unas formas de protección, ¿sí? Se pueden estar peroxidando, se puede estar afectando la membrana, pero en los mecanismos que tenemos que nos protegen generalmente tratan de neutralizar o estabilizar y esto no genera daños pues muy marcados, pero bajo ciertas condiciones ya les voy a comentar. Entonces, la peroxidación de lípidos pues, sería una forma que afectaría las células, pero también ellas se pueden proteger y de pronto renovar esos lípidos. Lo mismo que de pronto la modificación de la oxidación, que al final pues terminaría afectando también la parte de la producción energética. Pero cuando dice hay una lesión en el ADN, aunque es la última, recuerden que es como una especie de niveles, primero esto, después esto otro y finalmente el ADN. Sí, o sea, como que van quemando etapas. Entonces, el ADN pues sería como el último que se afecta, porque estas lesiones del ADN suelen ser, a pesar de que existen mecanismos para lograr controlarlas, para lograr estabilizarlas, pueden llevar a situaciones en las que ya se pierde ese evento y puede hacerse lesiones tan severas que generen mutaciones y se puedan transformar células anormales. Aunque, como ustedes lo leen aquí, hay unos mecanismos de protección, ¿sí? Que afortunadamente esos radicales son inestables y algunos se neutralizan, como quien dice, salen al espacio y las moléculas que están por fuera ayudan a que se vayan estabilizando y neutralizando. Así también como algunos elementos antioxidantes,
Algunos derivados de hierro y cobre también lo hacen, algunas enzimas. O sea, son elementos que producen daño, pero que se tiene como controlarlos. ¿Por qué insisto tanto en mencionarlo y parecía que estuviera dando vueltas sobre lo mismo? Es por lo siguiente. Sucede que normalmente se están produciendo, ya lo dijimos. Nuestro cuerpo neutraliza y genera un equilibrio. La balanza queda equilibrada. Se producen y los eliminamos. Hasta ahí, todo bien, a pesar de que de pronto pudieron haber desestabilizado, pero al final todo termina otra vez eh, regulándose, estabilizándose, equilibrándose. ¿Cuál es el gran problema? Es que nosotros, en nuestras condiciones, en nuestra vida actual, ¿sí? La exposición a muchas sustancias, a muchos agentes externos que vienen ya sea en la alimentación, en la radiación u otro tipo de agentes, como lo decíamos, algunas de esas causas, como se decía en la diapositiva anterior, van a llevar a que se formen en gran cantidad estos radicales. Y por eso, ¿sí? Estamos viendo algunas situaciones que están haciendo que ese equilibrio, que es el que nuestro cuerpo siempre tratará de mantener, ya no se pueda estabilizar, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía lo del envejecimiento? Existen radicales que al final terminan ayudando para que se dé ese envejecimiento. Claro, mientras más nos exponemos a sustancias artificiales, a una cantidad de elementos que conservantes y demás que terminan provocando mayores cantidades de estos radicales, nuestros sistemas de protección terminan siendo ineficientes para tanta cantidad y por eso algunos terminan ya generando daños. Cuando usted habla de ese envejecimiento, les decía, una persona que ha estado como más expuesta a un medio más natural, se envejece un poco menos que la persona que ha estado muy expuesta a una cantidad de agentes que pueden y están llevando a muchos daños a través de este tipo de radicales. Entonces, ese es uno de los eventos que nosotros queremos evitar y especialmente porque de aquí nos estamos dando cuenta y no va a ser extraño, mejor dicho, ya no es extraño, lo estamos viendo, sí, como yo les he dicho, yo trabajo con la línea de cáncer a nivel departamental. Y cuando nos reunimos, ya sea de nivel departamental, a nivel nacional o incluso internacional, nos estamos dando cuenta que las lesiones tumorales se están presentando en pacientes más jóvenes. Yo sí, pero ¿por qué? Si antes los jóvenes eran como estaban más protegidos, es que ahora se están exponiendo a muchos más elementos que hacen que se esté lesionando mucho más fácil ese ADN. ¿Sí? Desde las radiaciones. Muchas veces yo les he dicho que aunque todavía existen algunas dudas, siguen trabajando en ello, pero la exposición, por lo menos a la radiación electromagnética que tenemos ahora, no es tan ligera, ahora es bastante marcada, ¿sí? Entonces, la exposición a ello nos ayuda a ir hablando y conociendo que tenemos un inconveniente frente a esto, ¿no? Tenemos muy gentes y de alguna forma a veces hasta los mismos antioxidantes que los podemos recibir con nuestros alimentos, no los estamos recibiendo. Algunas vitaminas actúan como antioxidantes y nosotros no las estamos consumiendo y tenemos también deficiencias en ese sentido. Entonces, nos toca empezar a mirar todo este panorama que se ha venido desarrollando. Aquí una especie de gráfica en la cual trata de mostrar un poquito ese tipo de situación, ¿no? Algunos tipos de radicales derivados del oxígeno, ¿sí? Que se podría decir, se pueden generar cierto equilibrio con algunos de los que tenemos acá, ¿sí? El hierro, uno de ellos podría llegar a generar cierto equilibrio y a neutralizarlos, algunos de ellos, sí, a convertirlos en moléculas neutras. Pero algunos radicales no logran llegar hasta allá y pueden terminar provocando
daños en la célula. Aquí lo dice como a nivel de lípidos, a nivel de proteínas y a nivel de ADN. ¿Sí? Sigo insistiendo, tenemos mecanismos, pero los estamos saturando y al hacerlo, pues la eficiencia de ellos termina siendo no, pues, o sea, no nos termina protegiendo. Hablemos un poquito de la lesión química, las sustancias químicas. De pronto ya habíamos dicho, la parte del ácido, los alcalinos, directamente ellos se unen a moléculas y producen desequilibrios bastante marcados que terminan dañando las membranas, todos estos elementos, y al final pues tenemos un desequilibrio muy importante, ¿no? Pues esto de pronto no es tan complejo por la mecanismo que les acabo de comentar, es algo muy fácil en ese desequilibrio que ellos provocan y finalmente la lesión. A veces la parte indirecta es un poquito más complicada porque no vemos el daño con la exposición a la gente, especialmente lo voy a tomar como un ejemplo cuando nos exponemos, cuando lo ingerimos, ¿sí? Por ejemplo, en el consumo del alcohol, del etanol, ¿sí? Yo sé que ustedes, yo los vi muy juiciosos anteayer y veía que nunca se han expuesto al etanol, o por lo menos espero que eso sea como algo extraño, ¿no? Pero bueno, uno dice, listo, el etanol, el ron, el whisky, bueno, y diferentes tipos de presentaciones que viene esto, el aguardiente, el nariño, bueno, todos ellos, listo. Es lo siguiente, ¿sí? Sucede que yo creo que probablemente ustedes lo han escuchado y quiero ilustrarlos también con una situación bastante lamentable que sucedió en una ocasión. Y fue esto, sucede que el etanol dentro de nuestro organismo, ¿sí? Él utiliza un grupo enzimático al cual es muy afín para que sea metabolizado a nivel del hígado. Entonces, cuando se consume el alcohol, este grupo enzimático, o sea, lo utiliza y lo procesa y al final pues tenemos que el paciente pues de alguna manera decimos se equilibra, ¿no? Pues va a llegar a los efectos que da el alcohol, pero el paciente está bien, ¿sí? En el sentido de que no sufre su estado de salud, condiciones que pongan en riesgo su vida. Pues yo sé que de pronto ustedes han oído del alcohol o cuando hablamos de que se está haciendo, ese va el nombre, sí, cuando se utiliza otro tipo de alcohol para hacer licor y que no es el adecuado. ¿A qué alcohol me refiero? Al adulterado, tal vez. Exactamente, cuando es adulterado, ¿qué tiene? ¿Qué tipo de alcohol? ¿Ese es metílico? Etanol. Ajá, metílico, ¿sí? No es el etílico, sino el metílico. Entonces, cuando uno habla del metílico, ¿sí? Uno dice, bueno, es alcohol. Y si de pronto lo prueban, espero que nunca lo prueben, ¿sí? Estén muy juiciosos y no se vayan de pronto a tener esa exposición, porque no, o sea, los efectos son bastante marcados y ya les voy a comentar algunos de ellos. Entonces, el alcohol metílico tiene afinidad por el mismo sistema, ¿sí? Por las mismas enzimas que hace el etílico. Pero el etílico es mucho más afín, ¿sí? Es el que tiene la prelación si se expone los dos. O sea, si se expone
a los dos alcoholes, el hígado va a preferir o va a utilizar su sistema solo con el etílico. Al metílico le dice, espere que yo metabolice el etílico y después ya lo puedo metabolizar a usted. Pero si la persona solo consume metílico, entonces, como quien dice, no, pues el hígado dice, no, pues como no hay más, pues el metílico. Pero al metabolizarse, por eso es lo que hicimos, los metabolitos que surgen de estas conversiones, de este procesamiento interno, terminan llevando a generar elementos agresivos, lesivos. Por ejemplo, si yo les comento, y probablemente ustedes dirán, no, pues eso sí lo conozco, ya sea, no necesitaron ir a conocer a Mauricio y toda la oficina de Mauricio con todos los muertos que manejan en anfiteatro, ¿sí? Uno dice, pues Talco está en formol. Yo creo que incluso ahí hay una piscina que está llena de formol. Sí, uno dice, bueno, está lleno de formol. Y cuando nos exponemos al formol, pues sentimos ese malestar. Si uno ya de lejos se le acerca porque sabe todo el malestar. Entonces se imagina si esa sustancia la tuviéramos dentro de nuestra circulación, si tomáramos un poco de eso. Pues realmente cuando nuestro cuerpo recibe el alcohol metílico y el hígado lo transforma, va a convertir en metabolitos tan tóxicos como el mismo formol. Internamente estaríamos casi, como se dice, consumiendo ese tipo de sustancia. Sustancia que tiene una neurotoxicidad. O sea, va directamente a los ojos, sistema nervioso, y pues si ya nos vamos en ese sentido, pues los cambios van a ser bastante lamentables porque sabemos que en el sistema nervioso las células difícilmente se recuperan, las hemos trabajado como permanentes, entonces la situación es bastante compleja, ¿no? Entonces, miren, en una historia que yo conocí y fue real, era la siguiente, ¿sí? Que dos muchachos estaban brindando o se pusieron a tomar, pero de pronto por la situación de que el otro alcohol es más caro, se pusieron a comprar alcohol más barato, o sea, el adulterado, no se dieron cuenta que era adulterado, y después de estarlo ingiriendo, se empezaron a sentir mal. ¿Qué sucedió? Pues como están sintiéndose mal, ellos dijeron, no, pues ya no sigamos tomando, mejor vámonos. El uno dijo, no, yo me voy para mi casa, como él vivía con su familia, entonces fue allá a la casa con la familia. El otro vivía arrendando una habitación. Entonces, los dos muchachos, ¿sí? Cada uno tomó diferente, pues a sus casas en ese sentido. El que se fue a la casa, pues la familia lo vio que estaba como malito y lo llevaron al hospital. Cuando lo llevaron al hospital, allá lo trataron, le dieron el antídoto y lo controlaron y sobrevivió. El otro se fue a su habitación donde estaba arrendando y fue lo último que hizo porque allá falleció por efecto de la intoxicación. Nadie pudo prestarle atención en ese sentido, ¿sí? El daño pues, avanzó hasta que terminó afectando el sistema nervioso y al paciente pues pues lo mató. En ese sentido, fue muy bueno que el paciente que tenía la familia, pues él solito de pronto no hubiese tampoco podido salir si no hubiera sido porque estaban atentos a él. Entonces, se los comento porque fue una situación, fue algo que pasó pues hace años, pero pues siempre me dejó como esa impresión de que miren que tenemos que estar muy atentos. A veces como el dicho popular, la frase popular, lo barato sale caro, aquí le costó la vida. Entonces, nosotros decimos, listo, tenemos que tener en cuenta esa situación. Y les comento algo que también me pasaba cuando yo estaba haciendo mi rural, social obligatorio, ¿sí? En una ocasión me dijeron, pues algunos de los pacientes, ¿sí? No es que eso sea lo más frecuente, ¿sí?
muy agradecidos con la atención o que pues, entonces me dijo, vea doctor, le traje una de ron para, pues, para que me la tome, pues yo no tomo licor, ¿sí? Pero pues yo no le iba a decir, no se la voy a rechazar. A veces la gente se siente pues mal si le rechazan, y pues, pero yo creo, dije, listo, este de antídoto lo tengo en urgencias, en dado caso que si alguien me llega con sintomatología en este caso, de intoxicación por metanol, le doy del ron que tengo allí para que él pueda ya el tóxico sea desplazado por el etanol, por el licor bueno, por decirlo así, y se deje de producir metabolitos tóxicos. En estos casos hay que tener mucho cuidado por lo siguiente, porque a veces uno dice, pongámoslo en este panorama, en el escenario, la familia lleva al muchacho, tomamos una situación como la que contaba, ¿no? Llevan al muchacho, le dicen, vea, es que él está tomando y mire qué mal que se puso. Entonces, yo como médico digo, lo veo y veo que esto es como intoxicación por metanol, ¿sí? En esos momentos es bueno no tener al lado la familia, porque usted le dice, le voy a dar, señor, le voy a dar, venga, le doy brandy, le doy ron, ¿sí? ¿Qué va a decir la familia? Dice, uy, este lo va a acabar, dice. Lo traemos porque se está emborrachando y mire cómo se puso así y ahora este médico le va a seguir dando. ¿Sí? Y usted no tiene tiempo para ponerse a explicarle todo lo que el mecanismo que estamos explicando acá. Entonces, en esos momentos no es como adecuado tener la familia y después de que nos dieron la información ya necesitamos actuar un poco más solos para tener en cuenta que tengamos mayor facilidad y no vamos a tener ningún contratiempo en el momento en que apliquemos en este caso el antídoto, que ya es un licor de que generalmente pues tiene una concentración alta de etanol. Yo creo que es el brandy que tiene o el whisky. Sí, como les digo, yo no tomo, pero pues sí los he escuchado, whisky, ron, brandy son los que tienen como más altas concentraciones, igual también son más costosos. Serían unos de los elementos interesantes. Como les dije, yo lo tenía ya casi en urgencias para ese tipo de situaciones. Pero pues uno espera que no algunos de los colegas no sean muy amigos del licor y se vayan a acabar con el antídoto, ¿no? Esto es lo que esperamos que eso no suceda. Pero es como para irles ilustrando un poquito ese tipo de situación. Y esto se los coloqué frente a un solo evento en forma indirecta. ¿Van a haber más? Claro que van a haber más. Aquí hay tetracloruro de carbono, paracetamol y muchos más pueden llegar a hacer esto. Por eso la parte química y estas situaciones, incluso cuando hay ustedes ya como ven la parte de farmacología, la interacción entre algunos medicamentos podría generar alguna situación tóxica, ¿sí? Por decir, cuando hablamos de consumo de alcohol con metronidazol, nitroimidazoles, bueno, ya eso, ya la parte de farmacología les pueden ampliar un poquito más, pero también existe ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, esas interacciones hay que tener mucho cuidado. Doctor, Sí, doctor, sería tan amable de volverme a explicar la directa. Esa no me quedó muy clara. bueno, la directa es solamente que la exposición a la gente, la exposición a la sustancia, empieza a producir el daño. No necesita ningún paso adicional. Por ejemplo, les decía, si tomemos una situación en la cual usted accidentalmente se está trabajando con ácido y le cae en su mano el ácido, ¿sí? Inmediatamente empieza a hacer contacto, ya empieza a hacer el daño directo, en este caso, todos los radicales y los hidrogeniones van a empezar a hacer sus efectos, el desequilibrio y pues el daño
que se puede provocar, ya sea por tomar los dos ejemplos, si es un ácido o un álcalis como los más frecuentes, o si usted dice, yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de ver la soda cáustica, la que se utiliza para lavar o para limpiar drenaje, ¿sí? Pero uno dice, si en algún momento, en una ocasión estábamos haciendo una limpieza de unos drenajes, ¿sí? Pero ya estaba disuelta, ¿sí? O sea, ya casi se puede decir, había poca cantidad de eso, estaba muy disuelta en agua, o era limpiando, lavando eso, ya después de que ya pasó la soda cáustica, y aún así alcancé a tocar un poco el agua y ya sentía a los pocos minutos, ya empezaba a sentir como que le picaba a uno, o sea, la baja concentración que tenía no me generó daño, pero tenía algo que ya empezaba a percibir ese tipo de efecto. O sea, en otras palabras, es cuando la sustancia de manera directa se pone en contacto e inmediatamente hace daño. En cambio, esta otra no. Esta otra sí necesita que se procese internamente y ahí es donde empezamos a ver los efectos. Por eso, la más traicionera sería esta, la indirecta. No sabemos con qué nos va a salir después de metabolizarla. Esta sí ya sabemos qué es lo que está produciendo porque de entrada empezamos a ver esos cambios. Sí, esas es como las dos formas desde el punto de vista de las lesiones químicas. Lo de las lesiones reversibles y las irreversibles, ya habíamos visto, les mostré animaciones interesantes como para que las vayamos teniendo en cuenta, ¿no? Entonces, de pronto aquí trata de volverlo, ¿qué es lo que se puede ver en la reversible? Lo poquito que se puede ver, porque pues la célula se recupera y tiene todavía intacta la membrana. Pero recuerden que como estas afecciones generalmente atacan a aparatos energéticos, y en esos aparatos energéticos están más enfatizados, ¿sí? Hacia, como dice aquí, hacia la bomba sodio-potasio. Entonces el agua empieza a ingresar en la célula y la célula se va volviendo más grande. Por eso, uno de los eventos que más se puede decir, se puede ver en los eventos reversibles es cuando la bomba sodio-potasio empieza a ser inefectiva y la célula se va engordando, se va hinchando, se va volviendo tumefacta. ¿Sí? Se vuelve más grande. En estos casos sabemos que lo más probable, si le quitamos el agente, vuelva a recuperarse. Los otros eventos, ¿sí? Que se pueden de alguna manera observar, de pronto algunos desprendimientos de algunos ribosomas, algunos cambios en algunos retículos endoplásmicos, pues son cosas que se ven, pero con microscopía electrónica, no se alcanza a ver acá, ¿sí? Porque de alguna manera la célula tiene un chance aún de recuperarse, ¿sí? Afortunadamente, esto suele ser como con cierta frecuencia se está dando, lo que pasa es que no lo estamos percibiendo, pero nuestras células están siempre tratando de superar eso, o se adaptan, o si es muy grave el estímulo, pues de pronto tratan de sobrevivir un poco sin que el estímulo, hasta que el estímulo no llegue a ser y a provocar una lesión irreversible. Cuando es irreversible, ahí sí la situación empieza a volverse más visible desde el punto de vista de que los cambios son más marcados y ya se podían ver, aunque algunas de estas cosas, por ejemplo, la vacuolización mitocondrial no es que sea algo que se pueda ver como por microscopía de luz, pero daría más efectos, ya más daño sobre la producción de energía, la lesión de las membranas, los lisosomas ya están abiertos, están digiriendo, sí, haciendo digestión de las diferentes organelas, ¿sí?
Entonces se empiezan a mirar algunos de estos elementos que son parte de esa parte irreversible y que ahorita lo vamos a mirar frente a lo que nosotros conocemos como es la verdadera necrosis, ¿sí? En últimas, y aunque el término necrosis lo hemos utilizado desde que empezamos a hablar de este tema, se dice que hablar de necrosis hace relacionar que se vuelve más visible, que morfológicamente está generando la célula, esos cambios de la muerte que está generando la célula, que son reconocibles, a eso es lo que se llama necrosis, cuando se trata de manejar el término un poquito más, digamos, más ajustado a lo que quiere representar, ¿sí? Entonces, la célula muerta se ve así. De pronto lo hemos empezado a trabajar ese término, incluso desde que la célula empieza a recibir el agresor, cuando va en la parte reversible y la parte irreversible, ¿sí? La vamos a seguir manejando así, ¿sí? Pero puede que en algún momento usted se encuentre en alguno de los textos de referencia, dice, no, que necrosis es solo el proceso morfológico que vemos. Les digo, no vayamos a equivocar frente a ese concepto, ¿sí? Que queremos ser un poquito más amplios, diciendo todo esto, si no se controla, termina ya en la necrosis. Y por eso lo hemos contado desde algunos cambios que son como más sutiles y que de pronto se manejan y quedan en el nivel de reversible. Aquí muestran algunos de esos elementos que habíamos comentado, ¿sí? Que aunque no son tan severos, la célula, miren que insisten mucho los autores y creo y espero que no se les vaya a perder ese concepto, ¿sí? Mire, él dice es normal la de acá arriba. Y uno dice, y veamos la de la mitad. Si yo digo, yo no alcanzo a ver lo demás, de pronto veo el núcleo, pero de entrada, miren el tamaño. Se volvió más grande, ¿sí? Entonces, algunas deformidades en el citoplasma, los BLEB, la edematización, algunos cambios a nivel nucleares o a nivel de los lisosomas pueden estarse viendo edematización, pero recuerden que todo esto hasta cierto momento solo tendrá o podría llegar hasta la reversibilidad. Si pasamos ese límite, ya la situación empieza a dañar mucho más las estructuras internas, se liberan las enzimas, hay digestión, hay daños que aunque no nos muestran muy grandes, pero defectos dentro de la membrana, ¿sí? Salida de las enzimas, el núcleo se vuelve más oscuro, pero porque se compacta y finalmente se rompe y tiende a desaparecer. Sí, eso como les decía, ya lo habíamos visto, solamente como para recordar un poco esa situación. Entonces, hablemos un poquito de esa necrosis que les venía comentando. Sí, por eso miren, termino como lo comenta aquí, es ese evento, ¿no? que se manifiesta secundario a la muerte de los tejidos. Si el tejido ya está muerto, es necrosis. Pero queremos, insisto, tomarlo desde incluso de procesos más, sí, más tempranos del desarrollo del mismo. Aquí volvemos a retomar esto, desnaturalización de las proteínas y la digestión